Bueno, déjame poner a grabar esto, ¿no? Y no sé si alguien está en contra de que se grabe. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe, dale nomás. Ok. Recording in progress. Le di grabar, ahora ya está grabando. Eh, nos habíamos quedado, bueno, yo le dije que tenía la cámara apagada por cuestiones de internet aquí en casa, que está un poco lenta y la máquina tampoco es tan buena. Entonces, creo que con la internet desconectada se pondría un poquito más rápido. Déjeme abrir el board de Google para poder escribir acá. El Jambo. Acá está. Voy a compartir con ustedes. Entonces, el Jamboard de Google. Bien, señores. Entonces, nosotros teníamos un sistema que tenía tres barras. Déjenme buscarlo por acá. Y que teníamos, bueno, no sé si se recuerdan, tenía la matriz ambitancia ahí, ¿no? Ya. ¿Recuerdan? Creo que eh, David tenía la matriz ambitancia, ¿no? Sí, profe, pero aquí no se ve nada en la pantalla. No, no, solamente tengo el Jamboard solo para que me dicte, para no tener Ah, los chuta, dame. datos. Entonces, si la tienes ahí, perfecto. Dame un segundo. Bien, nosotros nos habíamos quedado en la formación de la jacobiana. Déjenme mover esto aquí que se me está atravesando. La formación de la jacobiana, recuerden, ¿La que necesita, profe? ¿no? Cuando te diga para tener los datos. Ya, perfecto. Entonces, teníamos, como habíamos quedado, ya teníamos una matriz jacobiana que era la primera J1 de 2 por 2, que serían las variaciones con respecto al ángulo de la potencia activa. La matriz J2, que era de 2 por 1, que serían las variaciones de la potencia con respecto a la tensión, a la potencia activa. J3 de 1 por 2, que serían las variaciones de la potencia reactiva con respecto al ángulo. Y J4 que daba un solo numerito de 1 por 1, que son las variaciones de la potencia reactiva con respecto a la tensión. Entonces, la primera matriz, la submatriz J1, voy a escribir acá. Déjame establecer un fondo acá. La submatriz J1. ¿Cómo sería? Serían las variaciones de la potencia activa. Vamos al nodo 2, que es el primero. El uno era el nodo slack. Entonces, en eso no hacemos nada. Ese se simplifica fila y columna. No hacemos nada con ese. Entonces, nos vamos al nodo 2. El nodo 2 era PQ. Hay variaciones de potencia activa con respecto a la tensión y hay variaciones de potencia activa con respecto al ángulo. Profesor, Entonces, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta sí, cortita solo para referenciarme? Lo que pasa es sí, que yo no pude ir la clase pasada, entonces solamente para saber, ¿el ejercicio que está haciendo es de los que está en el, no, digamos, en el... Ah, no ya. es de los que está. Se los voy a pasar entonces por WhatsApp enseguida. Ah, por favor, ya, para tener una referencia, se lo agradecería mucho. Sí, se los paso por WhatsApp enseguida. Vale, muchas gracias. Déjeme entonces, un segundo acá. Dejar de compartir acá, a ver si. Déjeme buscar el ejercicio. Caso Newton Raphson. Un compañero lo mandó, profe. Luis, muchas gracias, Luis. Sí, pero no, yo los voy a mandar en PDF ya. Ah, mejor, si lo tiene, mejor. Y ahí está resuelto completo. Ahí está resuelto completo. Díganme si lo recibieron.
Sí, profe, muchas gracias. Ya. Y bueno, quedó una página suelta ahí abajo, pero no importa. Ahí están resueltas las tres iteraciones, creo. Para la segunda iteración, para la tercera iteración y los resultados finales. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a continuar. Nosotros quedamos en la formación, y voy a compartir nuevamente acá, la formación de la matriz jacobiana. Entonces, lo primero que tenemos es la sumatriz J1. Empezamos por la diagonal principal. Sería, déjame poner esto para acomodarme aquí, porque está difícil escribir acá. Sería la variación de la potencia del nodo 2 con respecto a la variación del ángulo del nodo 2. ¿A qué sería igual eso? ¿A qué sería igual eso? A la sumatoria de V, o sea, VK, el nodo donde estoy, por VJ, el nodo donde llega, extremo donde llega la línea, por YKJ, por el seno, porque ahora es la derivada, entonces por el seno del ángulo KJ menos el ángulo de K menos el ángulo de J. En otras palabras, sería módulo de V2 por módulo de V1 por el Y21. ¿Por quién? Por el seno de zeta. El ángulo de la admitancia Y21 menos delta 2, el ángulo de la tensión 2, más delta 1, el ángulo de la tensión en 1. ¿Más quién? ¿Con quién enlaza además el nodo 2? Con 3. Módulo de B2 por el módulo de B3 por el módulo de Y23 por, voy a escribir aquí abajo, el seno de quién? De zeta Y23 menos delta 2 más delta 3. Aquí sí se excluye el nodo propio de donde se está calculando. Entonces, dudas hasta ahí. ¿Por qué se excluye, profe? Porque sí, porque tú no vas a calcular la variación de P2 con respecto a la tensión con respecto a las variaciones del ángulo de ese propio nodo. Tú lo calculas con respecto a los demás. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, la variación de P con respecto a la variación del ángulo de la tensión en 2. ¿Cuánto más del módulo de B2? Si alguien me dice cuánto vale el módulo de B2, era 1, ¿no? ¿No era 1? ¿Cuánto vale? ¿Están ahí? Hola. Sí, lo escucho, estoy buscando. El módulo B2 es el de la barra 2. Sí, lo habíamos asumido, fue lo primero que hicimos, asumir esa Ah, lógica. sí, era 1 ángulo 0. 1 ángulo 0 y B1, B1, 1,05, ¿no es así? Que era sí, el nodo de balance, si mal no recuerdo. Sí, profe, sí, ahora lo encontré. 1,05. Sí, B1 1.05, ángulo 0 y B2 1.0. Ya, por Y21, ¿cuánto vale Y21? El módulo de Y21. 2, 1, 22.36. 22,36068, ¿no es así? Sí, Sí, yo estoy viendo acá, 22,36068.
36068. Oye, disculpen que aquí está quedando un poco feo esto, pero está difícil escribir con él. ¿Por el seno de cuánto? Por El ángulo de Y2, 1. 2.0. 2,0344. Les recuerdo que estos ángulos están en radianes. 0,344 menos el ángulo de la tensión en 2, 0. Más el ángulo de la tensión en 1, 0. Más, ¿cuánto vale B2? 1. Es Sí. este mismo de acá. Por B3, ¿cuánto vale? La tensión en 3. 1.04. 1,04. Por, ¿cuánto vale el módulo de la admitancia Y23? 35,77709. 77709 por el seno de, es el ángulo de esa admitancia, 2,0344. 2,0344 menos el ángulo de la tensión en 2, 0, más el ángulo de la tensión en 3, 0. ¿Y cuánto le da eso? Voy a mover esto para arriba un poquito. Bueno, aquí no se puede mover esto mucho. Hay que cambiar de página. Este no es igual que el de Microsoft. De P2 con respecto a la tensión en 2, ¿cuánto le dio eso? A mí me dio, solo un segundo, Me dio 737,98. ¿Puede ser? ¿cuánto? No, parece que no. Ya, no, Ah, que me tenía en grado. Ya, sorry. ¿Cuánto dio? No, 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 que lo tenía en grado. Dame un segundo. 54,28 creo que da. ¿Están viendo la pizarra ahí? Profe, disculpe, ¿la calculadora en qué hemos hay que configurar los ángulos? En radianes. Vale, gracias. Siempre fue medio 54.2812 aproximando. 54,28 54,19. exactamente. Entonces, ahí tenemos, aquí se abrió ahora. Ahí tenemos el valor de la primera jacobiana. O sea, el elemento 1,1 de la matriz de J1. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos entonces al elemento de la fila 1, columna 2. 1, 2. Sería un elemento fuera de la diagonal principal. Un elemento fuera de la diagonal principal. ¿Cómo sería? Sería las variaciones de la potencia activa del nodo 2 con respecto entonces al ángulo de la tensión en el nodo 3. ¿No es así? Sí. Y eso yo le di una ecuación en el PowerPoint que sería menos el módulo de B2 por el módulo de B3 por lo mismo admitancia Y23 por el seno, exactamente lo mismo de antes, de el, el ángulo de la admitancia Y23 menos el ángulo de 2
más el ángulo de 3. Y entonces esto quedaría menos el módulo de B2 es 1 por el módulo de B3 1.04 por Y23 35,77709 35,77709 por el seno de el ángulo de esa metancia, 2,0344. ¿Están conmigo? Sí, Profesor, disculpe, como para recordar, porque ya, digamos, de la última clase que fui, en este caso los dos están negativos porque están fuera de la diagonal principal, ¿cierto? Eso. Ya, vale. ¿Cuánto le da eso? 30.353. 30 .353. menos 33,28 me dio. Ah, menos 33. Ah, tienes razón. Un punto no marcó acá. Menos 33.281. Eso, por ahí está. Solo un segundo acá. Déjame compartir un segundito ahí. Y compartir acá. ¿De acuerdo ahí? ¿De acuerdo ahí? Sí, 33.281. Listo. Nos queda entonces ahora, voy a pasar la página. Calcular entonces el elemento 2, o sea, fila 2, columna 1. El elemento 2,1 de la submatriz J1. Es un elemento fuera de la diagonal principal. Y entonces sería la variación de quién. Fíjense, les recuerdo que la matriz J1 es la variación de P2 con respecto al nodo 2. La variación de P2 con respecto al, no, al ángulo de la barra 3. O sea, aquí va de... Después viene la variación de P3 con respecto al ángulo de la tensión en 2. Y finalmente, la variación de P3 con respecto al ángulo de la tensión donde en 3. Entonces, este elemento es de la diagonal principal, este elemento es de la diagonal principal. Nosotros calculamos este y calculamos este. ¿Cuál nos queda calcular? Este de acá. Ahora, este vamos a calcular este. Es un elemento fuera de la diagonal principal, por lo tanto es una expresión igualita a la que habíamos usado. La variación de P3 con respecto a la tensión del nodo 2 sería igual a menos módulo de B2 por módulo de B3 por módulo de Y23 por el seno del ángulo de la admitancia Y23 menos delta 2 más delta 3. Entonces quedaría aquí que dP3 con respecto a la variación del ángulo en la barra 2 quedaría igual a menos módulo de B2, 1. Módulo de B3, 1,04 por la admitancia Y23, 35,77. Uf, qué feo quedó esto. 7, 7, otro 7 más, 0,9. Por el seno de
por el seno de Y23, 2,0344. Y de ahí para allá todo es cero. Entonces, Profesor, ¿sí? una duda, ese no es el P2, porque estoy viendo la fórmula y el P2, No, porque ahí P2 dice es aquí 2,3. arriba. Sí, no, pero la que está haciendo la fórmula dice 2,3, ¿no sería 3,2? Según la fórmula que entregó. Eh, Sí. no entendí. En, en, en la, en la fórmula parece que debería ser I 3,2, no Ah, lo 2,3. mismo. ¿Es lo Es lo mismo? mismo. Ya, 3, 2, 2, 3 es lo mismo. ya. Esa no me era, ese profe. Es lo mismo. Recuerden que Y23, te refieres a Y23, ¿no? Sí, Es igual a Menos 3,2. Y32. Es ¿Verdad? igual. Aunque sí, teóricamente debió haber sido así, pero bueno, es lo mismo, está lo mismo. ¿Cuánto le dio eso, por favor? Bueno, 33.28 será. lógicamente tiene que dar igual que el anterior, ¿no es así? Sí, Sí. 33.281 o Menos 28,7. 33,28. Tiene que dar igual que el anterior. ¿Dudas ahí? ¿Dudas ahí? Entonces, ¿qué nos quedaría? El último elemento que es de la diagonal principal, que sería la variación de P3 con respecto a delta 3. Ahora, respondiendo a la pregunta ahorita, ¿por qué no ponemos B3 por B3 por Y33? Porque eso es lo que está calculando. Las variaciones de P3 con respecto a delta 3. Por eso es que nosotros no la ponemos. ¿Por qué? Por eso es que no la ponemos ahí. Que creo que fue, no sé si fue alguien que me preguntó ahorita, que por qué no poníamos el módulo de la atención en la barra 2 por el módulo de atención en la barra 2. ¿Por qué es lo que está calculando? Las variaciones de P3 con respecto al ángulo de la tensión en 3, en la propia barra. ¿Claro ahí? ¿Claro ahí? Sí. Entonces, de P3, las variaciones de la potencia en 3 con respecto a la variación del ángulo en 3. Esto es un elemento de la diagonal principal. ¿Cómo quedaría? Ahora sí quedaría B3, la sumatoria, B3. ¿Por quién? ¿Con quién enlaza la barra 3? Enlaza con 1, ¿no es así? Para seguir el orden, por el módulo B1, por el módulo de Y31. ¿Por quién? Por el seno de el ángulo de la admitancia 3,1 menos delta 3 más delta 1. ¿De acuerdo ahí? Más. ¿Con quién más enlaza? Con la barra 2, ¿no es así? B2 por, o sea, B3, perdón, por B2 por el módulo de 3, de Y32 por el seno. Escribir en esta pizarrita es horrible. De cita 3,2 menos delta 3 más delta 1. Entonces, de P3 con respecto al ángulo en 3. Módulo de 3, 1,04. Por módulo de 1, 1,05. ¿No es así? Y31, ¿cuánto vale?
33,62278. ¿Por el seno de quién? ¿Cuánto vale el ángulo? 1,8925. ¿Cuánto vale el ángulo de 3? 0. El ángulo de 1, 0. Profesor, disculpe, Max. tengo una duda con el valor del Sí, Y31. ¿Estás seguro? O sea, o yo estoy muy ciego, yo veo otro valor. no es 31, Sí, ah, eso, 30 sí, me equivoqué 31.62. yo, me equivoqué yo. Ah, Me equivoqué yo, me equivoqué yo. Sí, puse, después de la coma puse bien, pero aquí sí, lo puse demás está mal. bien, sí, lo demás está bien. El 31, ¿no? En vez del 33. Sí, vi bien y lo pasé mal. 31, coma. Más el módulo de 3, 1,04. El módulo de 2 es 1 por el seno de, no, perdón, por Y21, Y32. Y32 vale 35,77. 77709. Vamos a dejarlo por ahí. Por el seno de 2,0344. ¿De acuerdo ahí? ¿Y cuánto le dio eso? ¿Cuánto le dio ese valor? Si alguien puede calcularlo, por favor. A mí me dio 66.040 0412. ¿Cuánto fue? ¿Cómo te dio, perdón? 66.04. Eso, 66,04. 66,04. Yo quiero que ustedes vayan calculando para revisar lo que yo hice aquí en el documento. ¿De acuerdo ahí? Entonces ya nosotros tenemos la matriz J1, la submatriz J1 completa. La submatriz J1 completa. Entonces, fíjense, ya tenemos los 4 elementos, ¿no fue así? Acá están los 4 elementos. 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Vamos ahora a la submatriz J2. Submatriz J2. J2. Entonces, la submatriz J2 habíamos dicho que era ¿de cuánto? De 2 por 1. O sea, tenemos 2 filas, una columna. La primera, ¿cuál es? La variación de quién. ¿De quién? De P2 con respecto a quién. A la tensión en 2. ¿No es así? La diagonal principal. Al módulo de la tensión en 2. ¿Y a qué es igual eso? Es elemento de la diagonal principal, por lo tanto es aquella ecuación larga. Módulo de B1, perdón, de B, 3. es la variación de P2 con respecto a B2. Por lo tanto, B3. sería J2. Según, a ver, es B1, si mal no recuerdo, por Y21, por el módulo de Y21, por el coseno
de cita 2,1, o sea, cita 2,1. Este es el ángulo de la mitancia. De todas maneras, revisen el PowerPoint. Menos cita 2 más cita 1 más 2 veces el módulo de B2, que es la derivada de la expresión, por Y22 por el coseno de cita 2,2 más módulo de B3 por Y23 por el coseno de cita 2,3 menos cita 2 más cita 3. Si mal no recuerdo es así. De P2 con respecto a la tensión en el nodo 2 quedaría B1 1,05. Y21, ¿cuánto es? 22,36068. Por el coseno de, ¿cuánto vale cita 2,1? Cita 2,1, ¿cuánto vale? 2.03. 2,0344, ¿no es así? Sí. Más 2 veces el módulo de atención en 2, que es 1. Por Y22, ¿cuánto vale Y22? 58,13777. Por el coseno de, ¿cuánto vale cita 22? Menos 1,1071. Más B3, 1,04. Por Y23, 33, 35, perdón, ¿no? 77709 por el coseno de Y23, ¿cuánto vale? 2,0344 y todo lo demás es cero. ¿Y eso le dio cuánto, por favor? ¿Eso le dio cuánto? Si pudieran calcularlo. ¿Están calculándolo? Sí. Sí, pero espera un poquitito, por favor. Sí, 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 yo espero, no hay problema. 24,86, 87 aproximadamente. 24,86 me dio a mí. Sí. Entonces está correcto. Ese es el elemento 1,1 de la matriz J1, de la matriz submatriz J2. Entonces, vamos a calcular el elemento de la fila 2, columna 1. Porque recuerden que la matriz tiene dos filas y una sola columna. Y serían las variaciones de P3 con respecto al ángulo 2. O sea, las variaciones de P3 delta P3 con respecto al ángulo de 2. ¿Por qué yo no calculo las variaciones de P2 con respecto al ángulo, o sea, al módulo de la tensión en 3? Perdón, aquí no es el ángulo, aquí es el módulo de la tensión.
¿Por qué yo no calculo las variaciones de P3 con respecto a al módulo de la tensión en 2? Si alguien me dice, porque B3 es constante, ¿no es así? No sin energía aquí. Ah, señores, me están diciendo acá que está sin energía aquí cerca, entonces es posible que si se cae la conexión es que se fue la energía aquí en el edificio, ¿ok? Ok, profe. Porque solo hay energía aquí en el edificio donde estoy. Probablemente esté con algún generador de emergencia, no tengo idea. Entonces, si se cae la conexión es que se fue la energía. Entonces, le decía, ¿por qué yo no calculo las variaciones de P2, o sea, de P2 con respecto a B2, a B3, perdón, o de P3 con respecto a B3? Porque B3 es constante, porque está fijo por el ABR o el regulador de tensión. ¿A qué es igual las variaciones de P3 con respecto a B2? Es un elemento fuera de la diagonal principal, por lo tanto sería módulo de B3 por Y 32 por Y32 por el coseno de cita 32 menos delta 2 más, no, menos delta 3 más delta 2. ¿A qué sería igual eso? B3 1.04 por Y32. ¿Cuánto vale Y32? 35,7. 35,77709, 777. ¿no? Sí, Por el coseno de cita 32. ¿Cuánto vale cita 3? El ángulo ese, 2,0344. sí. Y eso le dio, por favor, 16.6364. Dependiendo. 16,64. Exacto. Menos 16,64, ¿no es así? Sí, ¿Por qué? ¿Le dio negativo? sí, ¿Le dio negativo, no es así? sí, negativo. Menos 16,64, ¿no fue? Sí, Listo, ya tenemos Sí, entonces. profe, negativo. La cosa es que mi calculadora no lo muestra tan fácil. No me di cuenta del. Ya, no, no, eso lo pasa a comprobar el Sí. resultado. Entonces, ya tenemos la matriz J2 también. Tenemos J1 y tenemos J2. Ahora, vamos a submatriz J3. Vamos a la submatriz J3. Esa submatriz es una matriz de una fila por dos columnas. Y son las variaciones entonces de la potencia reactiva con respecto a los ángulos de las tensiones. Por lo tanto, submatriz, se lo voy a poner aquí, submatriz J3 sería igual a ¿qué? Las variaciones de potencia reactiva del nodo 2 con respecto a las variaciones del ángulo en 2. ¿De acuerdo ahí? ¿Y a qué sería igual eso? Sería igual a B2 por B1, B2 por B1 por Y21. ¿Por quién? Por el coseno
por el coseno de cita 2, 1 menos cita 2 más cita 1. Profe, una consulta, no lo explico ya. Más B2 por B3. B2 por B3 por Y 2, 3. ¿Por quién? Por el coseno de cita 2, 3 menos delta 2 más delta 3. Entonces, la variación de la potencia reactiva. ¿Cuánto varía la potencia reactiva? Con respecto a la variación del ángulo de la tensión en 2, la variación de la potencia reactiva en 2, sería módulo de B2 es 1, módulo de B1 1,05. Y2, 1, ¿cuánto da? 22,36068. Vayan sacando la cuenta. Por el coseno de cita 2, 1, 2,0344. Delta, el ángulo de 2 es 0, el ángulo de 1 es 0. Más B2 es 1. Por el módulo de B3, 1,04. Por Y2, 3. ¿Cuánto da Y2, 3? 35,77709. 0,9 por el coseno de, ¿cuánto da ese ángulo? 2,0344. Y los demás ángulos son 0. Entonces, por favor, ¿eso le dio cuánto? Menos 27.14. Menos 27,14. Menos 27,14. ¿De acuerdo todo el mundo? ¿A alguien le dio diferente? ¿Listo ahí? Vamos entonces al elemento de la fila 1, columna 2 de la matriz J3, que serían las variaciones de la potencia reactiva en 2, las variaciones de la potencia reactiva 2 con respecto a las variaciones ¿de quién? Del ángulo de la tensión en 3. ¿Cómo quedaría esa? Menos B2 menos el módulo de B2 por el módulo de B3 por el módulo de Y2, 3. ¿Por qué? Por el coseno de cita 2, 3 menos delta 2 más delta 3. Y esto queda como menos 1 por 1,04. Y2, 3, ¿cuánto dio? 35,77709 por el coseno de 2,034. 344. ¿Y eso les dio, por favor, cuánto? ¿Cuánto le dio eso? 16.63. 64. 16,64. ¿Hasta ahí todos de acuerdo?
Entonces, ¿qué nos queda? Solamente calcular el último elemento. El último elemento que es de la submatriz J4. Ese elemento es uno solo y son las variaciones de la potencia reactiva del nodo 2 con respecto a las variaciones del módulo de la tensión en 2. ¿Por qué no en 3? Porque es fijo, es una constante. Entonces, ese valor quedaría igual a menos módulo de B1 por el módulo de Y21 por el seno ¿de quién? De zeta 21, lo mismo, menos delta 2 más delta 1. Menos 2 veces el módulo de B2 por el módulo de Y22. Esto es módulo aquí. Por el seno de zeta 22 menos módulo de B3 por Y23 Y23 por el seno de zeta 23 menos delta 2 más delta 3. Y eso es igual a menos el módulo de 1, 1.05. ¿No es así? Ahora, módulo de Y21, ¿cuánto dio? 22,36068. 0,68. Por el seno. ¿Cuánto vale el seno de zeta 21? El ángulo de zeta 21, 2,0344. Menos delta 2 es 0, más delta 1 es 0. Menos 2 por el módulo de la tensión en 2 es 1 por Y22, 58,13777. ¿No es así? Por el seno de zeta 22. ¿Cuánto vale zeta 22? Menos 1,1071. Menos 1,1071. Menos B3, 1,04. Por Y23, 35,77709. 0,9 por el seno de 2,0344. ¿De acuerdo ahí? ¿Están de acuerdo ahí? Sí, profe. Listo. ¿Cuánto les digo eso, por favor? Si me calculan ahí, ¿cuánto les digo eso? A mí me dio 49.72. 49,72. Entonces estamos, esta se me fue una raya aquí. 49,72. Señores, disculpen, pero es que esto queda feo, no se escribe bien con esto. 49,72. Entonces ya nosotros podemos formar nuestra matriz jacobiana. Que les recuerdo que la matriz jacobiana quedaba como
J1, J2, J3 y J4, ¿no es así? Entonces tendríamos delta P2, delta P en 3 y delta Q2, que fueron las potencias residuales que yo calculé, quedaría igual a aquella matriz J1, J2, J3 y J4 por las variables que yo asumí. ¿Cuáles fueron las variables que yo asumí? O sea, las variaciones de las variables que yo asumí. Yo asumí el delta 2, asumí el delta 3 y además asumí el módulo de la tensión en 2. ¿No fue así? Uf. Por lo tanto, ¿cuánto vale delta P2? Que lo calculamos en la clase pasada. Menos 2,86. ¿Se ubican? Delta P3, 1,4384. Y delta Q2, menos 0,22. ¿Están ubicados ahí, por favor? Sí, por ahora sí. ¿Y quién es J1? Una matriz de 4 por 4. ¿Qué era cuánto? El primero, ¿cuánto dio? 54,28. El 1, 1. ¿Cuánto dio el 1, 2? Menos 33,28. ¿Cuánto dio el 2, 1? Menos 33,28. ¿Y cuánto dio el 2, 2? 66,04. ¿Se ubican? ¿Estamos ubicados? Por ahora sí. La matriz J2, se la voy a poner acá, era una matriz de una columna por dos filas, o dos filas por una columna. ¿Cuánto dio el primer elemento? 24,86. ¿Y cuánto dio el segundo? Menos 16,64. Esa era la matriz J2. La matriz J3 o submatriz J3, ¿cuánto fue? Es una matriz de una fila por dos columnas. Menos 27,14 fue el primero. ¿Y el segundo? 16,64. Y la submatriz J4, que fue el último número que calculamos, ¿cuánto le dio? 49,72. Y fíjense que aquí ya hemos creado la matriz jacobiana. Ya hemos creado la matriz jacobiana. Vean aquí, en negrito está J1, en azul J2, en verde J3 y en rojo J4. ¿Y ahora qué tenemos? El vector columna, que son las variaciones del ángulo de la tensión en 2, la variación del ángulo de la tensión en 3 y la variación del módulo de la tensión en 2. ¿Qué hay que hacer? Sí, Luis, dime. Sí, buenas tardes. Una consulta de fundamento. ¿Podríamos recordar la matemática, por favor? Porque veo que la matriz de la variación de las potencias es de tres filas por una columna. La matriz jacobiana es de 2 por 2 y la resultante también es igual que la primera. Entonces, matemáticamente yo me acuerdo que había una regla para, para determinar si
si se podía hacer producto o no de las matrices, por favor. A ver, si tú fueses a multiplicar, a ver, espera. Lo que hay que hacer es multiplicar por la inversa de la matriz. Ah, O sea, perfecto, eso lo vimos en clase. Sí, o sea, señor, mira, entonces, mira, a ver, pero tú lo que vas a hacer la- Sí, perdón. sí, entonces, al invertir la matriz jacobiana, ¿se mantiene la dimensión de 2 por 2? ¿O qué gravita ahí que se puede hacer la operación matemática Mira, las matrices, por favor? Cuando tú inviertas la matriz, eh, bueno, podemos hacerlo incluso. Cuando tú inviertas la matriz, esta, lo que te va a quedar es una multiplicación acá, como si este signo igual fuera una multiplicación. Y tú Correcto. multiplicas fila, o sea, uno, el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero. El primero por el primero, el segundo por el... ¿Estás viendo el punterito negro? Sí, señor. El primero con el primero, segundo con segundo, tercero con tercero. Después primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. Y vas armando tu matriz. Ahora, ¿cuánto da la inversa de Ah, esa matriz? Si quieres lo podemos hacer aquí hasta en MATLAB. Y si tiene la matriz señor, ahí, por favor, tienen una foto de la matriz. ¿señor me escucha? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que yo estaba mirando los caracteres que usted en negro, el J1, miraba todos esos caracteres como que A ver, te oigo muy entrecortado. No estoy entendiendo nada. No te escucho nada, Luis. No, no te escucho nada. ¿Alguien logra escucharlo? Nada, nada, de nada. Se lo llevó el río. Lo otro podría ser que mande su duda por audio de WhatsApp, quizás. Po. Sí, pudiera ser mejor. Ahora, lo que tenemos que hacer es invertir esta matriz. Si alguien la puede invertir, por favor. Por ejemplo, si alguien me dice cuál es la matriz, vamos a ponerle matriz J es igual a... Dícteme la matriz, por favor. 54.28. 54.28. Voy a ir horizontal. Sí, la primera fila, la primera fila. Menos 33.28. 33.28. 24.86. Ah, que no le estoy presentando el MATLAB, ¿verdad? No. Vamos allá. Vamos a hacer el MATLAB para que vean cómo se hace. Espera, profe, entonces déjeme sacarle una fotito antes de para poder dictárselo. Ya. Bueno, no es que se la mandé. Está en el documento que le mandé. Ah, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Ya. Entonces vamos a compartir el MATLAB aquí y vamos a invertirla aquí. Ajá, el último elemento es 24,38. Segunda fila, punto y coma para la segunda fila. Están viendo MATLAB, ¿verdad? Sí, ahora sí, profe. Ya. Abajo, segunda fila, menos 33.28, Ajá. 66.04, Sí. menos 16.64, Tercera fila. tercera fila, menos 27.14, 16.64 y por último 49.72. Bien. Entonces, esta es la matriz, ¿verdad? Sí, esa es la matriz central. Y entonces yo no recuerdo si es inversa de J. Ahí está la matriz invertida. Ese es el resultado de la matriz invertida.
Profesor, eso en la práctica es como invertir la materia de la menos 1. Exactamente. Ya. De hecho, tú pones J, déjame ver si yo encuentro el elevado aquí. J, eh, es que no sé cómo lo pongo aquí, a la menos 1, debe dar el mismo resultado. Espérate. Exactamente el mismo resultado, ¿está bien? Sí, pues, J a la menos 1 o la inversa de J es lo mismo. vale, gracias. Entonces, cuando usted multiplica esa matriz inversa por este vector que está aquí, esa matriz inversa por este vector que está aquí, nosotros tenemos una diferencia de vectores. No sé dónde metí el puntero. Hasta aquí. Tenemos una diferencia de vectores que dice que la variación del ángulo de la tensión en 2, la variación del ángulo de la tensión en 3 y la variación del módulo de la tensión en 2. O sea, nosotros lo que tenemos que calcular es esto que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Pasando esta matriz. No se le ve el puntero al mouse, profe. Eita, es que no estoy compartiendo la pizarra, ¿no? Se está viendo MATLAB. Sí, aquí ya regresé. Lo que tenemos que calcular Ahora, es esto que está acá. ahora sí. Esto es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Esta matriz yo la paso dividiendo para acá, ¿no es así? ¿Ya? O sencillamente multiplico esto por la inversa de esta matriz. Y eso me da, lógicamente, un vector que tiene el valor de, yo se lo resolví ahí, menos 0,045263. El segundo es menos 0,007718. Y el tercero es menos 0,026548. Y ese es el resultado. O sea, esas son las variaciones de la tensión. Ya son las 8:10. Entonces, con eso yo se lo sumo a los valores iniciales que yo tenía. O sea, ¿con qué, para terminar ya, con qué valor yo comienzo mi segunda iteración? Yo comienzo mi segunda iteración con un delta 2, o sea, mi primera iteración, porque aquella la llamé 0, como 0, que era el valor inicial que yo tenía de delta 2, más menos 0,045263. 0,045263. Y eso le dio menos 45, 26. 0,045. 26. Exacto, 263. El valor de delta, este ahora es el valor del ángulo de la tensión en 2. Ahora yo tengo que repetir todo lo que yo hice, pero considerando delta 2 ese valor. Delta 3, ¿cuánto vale delta 3 para la primera iteración? 0 que valía la inicial, más menos 0,00718. 18, Y sí. eso da, lógicamente, menos 0,07718. ¿Y cuánto vale el valor de la tensión en 2 para la primera iteración? ¿Cuánto valía antes? Valía 1. Más. ¿Cuánto varió ahora? Varió en menos 0,026548. Mm. Por lo tanto, ahora cuando yo comience mi primera iteración, ¿cuánto vale B2? B2 vale 0,97345. Ahora yo tengo que repetir todo el proceso, exactamente todo lo que yo hice,
Pero donde decía B2 que valía 1, recuerda que B2 valía 1, Ujú. ahora ya no vale 1, ahora vale 0,97345. El ángulo de la tensión en 3, que valía 0, ya no vale 0, vale 0,00 menos 0,007718. Y el ángulo de la tensión en 2, que yo lo asumí 0, ya no vale 0, vale 0,045263 negativo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya lo que nos queda es arrancar con la primera iteración, que yo se las pasé hecha. Entonces lo que le aconsejo es, por favor, que ustedes la hagan y el sábado entonces me la presenten. El sábado me la presenten y vemos ahí, yo voy a preguntarle a los que estén algunas preguntas de cómo le quedó. ¿De acuerdo? Vamos. Ok, Yo le perfecto. pasé los resultados, tienen los resultados, o sea, segunda iteración, ahí lo dice clarito. Segunda iteración, tienen la matriz jacobiana y tienen las variaciones de los ángulos. Y, y como ven, la solución converge en 3 iteraciones con un error de 2,5 por 10 a la menos 4. Mm. Entonces yo quiero que por favor ustedes hagan eso mismo que hicimos, pero con las iteraciones 2, o sea, 1, o sea, la 1, que es la que viene ahora, la 2 y la 3. ¿De acuerdo con eso? Sí. Porque es Sí. importante que ustedes sepan hacer esto porque después vienen otras modificaciones del Newton y es bueno no confundir. Entonces yo les pido que tomen 1, 2 horas, 3 horas, hagan una iteración y después tomen 1, 2 horas, 3 horas de aquí al sábado y hagan otra iteración más. Pero que quede claro y lo sepan hacer bien. Los resultados están y lo pueden comprobar. Mm. Porque yo puedo en el certamen por lo menos mandar a hacer 2 iteraciones. Arrancar con la primera, llegar y hacer la segunda. Entonces es muy importante que ustedes ganen habilidades, sepan hacer 1, 2 iteraciones. La primera ya la hicimos y llegamos a los valores con los que tenemos que arrancar la segunda iteración. A partir de ahora, en vez de usar V2.1, es 0,97345. Entonces les pido por favor que verifiquen estos valores y que, eh, por favor, que hagan otra iteración más. Entonces, señores, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Yo paso, profe, porque como no estuve en la primera, igual estoy un poquito confundido, pero viendo mi compañero me mandó la clase, así que ahí la voy a ver y voy a ponerme al día. De lo de hoy día lo entendí todo, pero digamos, igual fui más o menos mecánico pasándola, ¿me entiende? Como siguiéndole la Sí, lógica, pero pero el origen de acá la yo le pasé lógica, el documento. Las expresiones fueron dadas en el PowerPoint. Si ustedes quieren, yo les mando el PowerPoint, les envío el PowerPoint, o se lo envié ya, no me recuerdo. me parece Porque que... el PowerPoint yo lo voy actualizando. Eso, tengo la duda si este es el último, sí, porque usted mandó uno. No, yo se los voy a Pero volver a pasar. Yo se ya, los voy a pasar mejor. ahora mismo, el PowerPoint, porque yo lo voy actualizando. Ahora yo le puse hasta el Newton, ahora voy a ponerle el desacoplado rápido. Y entonces, que es la clase del sábado. Ya, profe. Van a hacer algunos ejercicios entonces del desacoplado rápido y comenzar con estabilidad, porque creo que quedan alrededor de 10 clases. La clase del sábado todavía no sé si es presencial o es online. La universidad Eso suspendió. le iba a preguntar a don Juan Carlos. Yo creo que la lógica es que sea online, pero se supone que igual se Yo configura. tengo reunión con Juan Carlos mañana a las 11. Entonces yo ahí le puedo preguntar. Pero la universidad suspendió jueves y viernes. Sí. Sábado no ha dicho nada. No, es que por lo general, o sea, al menos en mi experiencia no recuerdo, nunca se manifiesta la universidad los sábados, al menos públicamente, seguramente porque somos los vespertinos nomás. Y siempre es Exacto. interno, ahí lo ve, el mismo don Juan Carlos nos avisa, ahí qué decisión se toma.
Pero Ya. nunca hay un comunicado, digamos, oficial como los de estos 3 días que llegó de la rectoría, creo, o de alguien, digamos, hay algo más grande. Sí, generalmente el sábado no habla. Entonces, señores, nos vemos el sábado, ya sea online o sea presencial. Ya, profe. Ya, profe. Que esté bien. Chao, chao, buenas noches. Chao, Chao, profe. gracias. Hasta luego, profesor. Buenas noches, hasta luego, gracias. Recording